Ya, ahora sí. Bueno, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a este webinar que nos hace mucha ilusión que con, con las convocatorias que está viendo en paralelo tanto a formaciones, webinars, que en torno al CRM y después también los que estáis haciendo las formaciones en el ámbito de transformación digital, ¿no? Pues os sigáis animando las entidades a ir viniendo, ¿no? y a participar. Y bueno, y sobre todo también nos alegra mucho que estamos viendo con las sesiones temáticas formativas y también con algunos de los temas de los últimos webinars, ¿no? Que también os incorporáis personas que no acostumbráis a participar de estos espacios, ¿no? Entonces también nos alegra mucho, pues bueno, que os vayáis incorporando tanto nuevas entidades como algunas entidades que ya erais habituales, ¿no? En estos espacios, pero que también se incorporan otras personas de vuestras entidades a participar, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la gestión de cómo trasladar la gestión del voluntariado en el marco del CRM, ¿vale? Y nada, hago así dos o tres apuntes previos para un poco contextualizar qué es lo que vamos a contar hoy, que un poco se explica por sí mismo, ¿no? Pero porque tengáis un poco en parte de la historia, que me parece que, bueno, es ilustrativa, ¿no? De cómo estamos trabajando también como Sinergia TIC, ¿no? Habéis oído hablar más de uno y más de dos, seguro, del proyecto llamado Symbiotic, las entidades que estáis en Cataluña, seguro, ¿no? Porque muchas habéis estado, ¿no? Como entidades beneficiarias de este proyecto. Y dentro del marco de ese proyecto, que ha sido bastante, ha tenido una duración de 3 años, ¿no? Y que pues hay un conjunto de entidades, ¿no? Que habéis estado teniendo acompañamiento también de Sinergia TIC y demás, ¿no? Aparte de eso, había todos unos elementos, ¿no? Que llamamos verticales, ¿no? En torno a diferentes temáticas que fueron propuestas por federaciones que estaban implicadas en el marco de este proyecto, ¿vale? Entre esas federaciones participantes del proyecto Symbiotic estaba la Federació Catalana del Voluntariat Social, y con ellas y con las entidades asociadas que están en sinergia, también en Sinergia TIC y forman parte de Sinergia TIC, y también con las que os quisisteis unir, ¿no? Vinculadas al proyecto Symbiotic, validamos parte de la conceptualización, ¿no? La conceptualización de lo que hoy os venimos a explicar y a contar, traducido ya dentro del marco del CRM, ¿no? Entonces, simplemente que este desarrollo que ha formado parte, ¿no? Y que fue impulsado en el marco de un proyecto, ¿no? Sí que uno de los elementos importantes, ¿no? Pues en este caso, que a propuesta de una de las federaciones, ¿no? Que estaba implicada en el proyecto, ha tenido, ¿no? Como resultado, pues un poco lo que os vamos a contar hoy, y que es también un desarrollo compartido para todas las entidades, y de hecho ya lo tenéis, ¿no? En vuestras instancias desplegado desde hace unas semanas, ¿vale? Así pues, bueno, pues un poco poner ese contexto, que esto hoy, lo que hoy contamos, ¿no? Viene de estos desarrollos que se han llevado a cabo dentro del marco del proyecto Symbiotic, ¿no? Y por otra parte, un elemento un poco de explicación también de cómo hemos, o sea, de un aspecto, ¿no? Que queremos también un poco que sea poco a poco, ¿no? Os podamos ofrecer espacios en los que os expliquemos un poco historias, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? Pues que hoy vamos a explicar la historia desde que una persona voluntaria o que desde vuestras organizaciones, ¿no? Tenéis posibilidades, ¿no? Ofrecéis oportunidades de voluntariado a personas que quieran unirse a diferentes actuaciones o a vuestros proyectos, actividades, a lo que tenéis estipulado dentro de la entidad, ¿no? Y os contamos la historia desde antes de su llegada, ¿no? ¿Qué pasa cuando van a llegar a vuestras organizaciones? ¿Qué hacéis vosotros también en ese momento antes de esa llegada? Y toda su vida dentro del CRM, cómo se puede traducir, ¿no? Y en su momento también de salida, ¿no? Un poco nos damos cuenta, ¿no? A partir de la experiencia, que a veces
uno de los elementos que cuesta más es conectar también, ¿no? La realidad, ¿no? O sea, os explicamos a veces en la wiki módulos sueltos, ¿no? Y estas conexiones de toda la historia, de cómo llevar a la persona o a las personas dentro del propio CRM, ¿no? Es de las cosas que a veces cuesta un poco más, ¿no? De unir las piezas del puzzle. Pues bien, hoy es un poco que os damos como no las diferentes piezas sueltas, sino que os armamos la historia dentro para que podáis hacer un poco, pues eso, toda esa articulación dentro del propio CRM, ¿vale? Y bueno, pues en el marco de esto y con esa idea un poco de que tengáis esas historias, ¿no? Que hoy es voluntariado, pero puede ser un socio, la historia de un socio o una persona donante, ¿no? Nos serviría igual el caso. Nuestra idea es iros traduciendo también en la wiki esas historias, ¿no? Más allá de los vídeos de los webinars, para que también lo tengáis a disposición y que os ayude, ¿no? Pues a hilar las diferentes piezas, ¿no? Que si no, pues esto que aparecen un poco por módulos o luego por la explotación de los datos, como la podéis hacer, ¿no? Pero no un poco dándoos todas las piezas no, por nuestra parte, ¿no? Ya sabemos que luego ahora, pues las herramientas de inteligencia artificial y no sé qué, nos hacen virgueras, entonces le ponemos cosas y nos dan resultados, pero bueno, pues os vamos a hacer nosotros la propuesta y así se lo vamos a poner más fácil para que realmente os diga lo que queremos que os diga y no se invente algo que a lo mejor no dice lo que realmente es más adecuado, ¿no? O no siempre lo más adecuado para hacer, ¿vale? Entonces, para explicaros esta historia, tampoco nos la hemos inventado del todo nosotros, ¿no? Porque al final, en el marco de la gestión del voluntariado, en el marco del voluntariado, ¿no? Tenemos unas leyes que también rigen, ¿no? Bueno, pues lo que es la relación con las personas voluntarias desde las organizaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos tenido en cuenta tanto lo que es un poco lo que dice la ley estatal y en este caso un poco también lo que dice la ley en Cataluña, pues porque como decía antes, el proyecto se enmarcaba dentro del proyecto Symbiotic, ¿vale? Y hemos tomado también pues los manuales de referencia en cuanto a gestión de voluntariado, ¿no? Que tienen tanto la plataforma del voluntariado de España como la Federación Catalana de Voluntariado en el ámbito social, ¿no? Bueno, pues para un poco que lo que os explicamos, sin voluntad de ser estrictamente a nivel terminológico una correspondencia con lo que dicen esos manuales, ¿no? Porque es verdad que lo hemos adaptado un poco también a cómo a los propios módulos del CRM, pero sí que tengáis un poco esa historia, ¿no? De que esto también lo vais a tener un poco referenciado para que tengáis pues bueno, esa documentación de referencia, si alguien no la conoce, ¿no? Como contexto de lo que se explica hoy, ¿vale? De nuevo, no tanto porque nosotros aseguremos que o sea, el cumplimiento normativo lo vais a asegurar vosotros en vuestro trabajo cotidiano, ¿no? Pero sí que sepáis que lo que va a explicar ahora Belén y que ya ahora mismo le doy paso, ¿no? Está un poco con esa inspiración, ¿no? Y que, bueno, pues no, hemos tenido eso de referencia, porque en este caso diríamos que pues, no deja de ser algo importante y relevante, ¿no? En el sentido de dar el valor que tiene a esta figura dentro de las organizaciones, ¿vale? Nada, le dejo paso a Belén. Belén estuvo conjuntamente un poco conmigo en el proceso de conceptualización inicial de toda esta historia y bueno, pues ahora os cuenta ella un poco cómo está estructurado la cosa y ya está. Como decía, las consultas o comentarios que tengáis los podéis ir incorporando al chat y los resolveremos al final, ¿vale? Pues nada, que disfrutéis. Perfecto. Nada, estoy empezando ahí a compartir la pantalla. Bueno, buenos días. Saludo lo primero, ¿no? Y bueno, la introducción al webinar ya la he hecho bastante completa Ana, ¿no? Pero yo retomo un poco en esto que decía también de que o sea, al final este webinar y en general todo el planteamiento que hemos hecho sobre cómo gestionar voluntariado en el CRM, pues
no nos hemos inventado ni la propuesta, ¿no? Nos hemos basado pues, en ese marco normativo y también pues otras cuestiones, ¿no? Que nos trasladaba sobre todo la Federación Catalana de Voluntariado Social, pero también surge de las necesidades que nos habéis ido trasladando, ¿no? O sea, al final, la percepción que tenemos es que muchas veces la gestión del voluntariado en el CRM se está haciendo de forma parcial, solo se está registrando a lo mejor la participación en actividades o la relación con la persona, pero no se está como gestionando o registrando todo el proceso, ¿no? Entonces, nuestra idea, nuestra propuesta era hablar de la gestión del voluntariado no solo, como debe ser, no solo en la participación en la actividad, sino en todo el proceso, que es desde la captación y la acogida de las personas voluntarias hasta el acompañamiento y el cierre, ¿no? Además, teniendo en cuenta que muchas veces se sigue manteniendo contacto con las personas voluntarias de una u otra forma, a través de envíos de comunicaciones y demás, ¿no? Entonces, sabemos que esto conlleva pues, diferentes retos, ¿no? Que supone, pues, desde esto, la dificultad de hacer el seguimiento en el proceso de incorporación. Tenemos mucha información dispersa y, de hecho, bueno, pues nuestra propuesta también pasa por registrar información en distintos módulos, entonces es importante como recordar la coherencia que hay entre todos ellos. Consideramos que también muchas veces hay una falta de un histórico claro, ¿no? De la participación de esa persona voluntaria, por lo mismo, como la información está dispersa, luego si queremos saber pues desde cuándo es voluntaria y en todas las actividades en las que ha participado, en función de cómo lo hayamos registrado, cuesta un poco obtener esa información, ¿no? También relacionado con temas de indicadores propios de voluntariado o certificados que se quiera emitir a la persona o demás. Entonces, bueno, la idea es poder centralizar toda la información en el CRM. Esa es la propuesta, desde luego. Entonces, vamos a hablar en este marco de itinerario, ¿vale? Que es lo tenemos estructurado así, ¿no? Como captación y selección, acogida, acompañamiento y seguimiento y cierre de la actividad. Ahora entraremos a ver un poco detalle por detalle a qué nos referimos, ¿no? Con cada uno de estos apartados, pero bueno, sí tener en cuenta que la idea es presentar un marco general, luego haremos como casos de uso, ¿no? Porque sí que entendemos que no siempre hacéis todo, ¿no? No tenéis por qué hacerlo todo en todas las ocasiones, ¿no? A lo mejor en función del tipo de voluntariado, pues a lo mejor nos hacen una entrevista de acogida, directamente las personas que se apuntan directamente pasan a ser voluntarias o hacemos una formación previa o no la hacemos, el registro de las asistencias se puede hacer de un modo u otro. Entonces, bueno, como sabemos que hay muchísimas casuísticas y sabemos que no las vamos a poder abarcar todas, esto ya contad con ello, que a lo mejor hay algún punto, ¿no? que no llegamos a cubrir, sí que intentamos enmarcarlo en todo lo que llamamos este itinerario, ¿no? Que parte desde la búsqueda de las personas voluntarias, ¿no? Cómo hacemos esa llamada, llamaremos esa oferta, ¿no? de voluntariado, cuando ya se presentan las candidaturas, pues el proceso que hacemos de entrevistas o valoraciones, si es que lo hay, y luego una vez que ya la persona pasa a ser desde luego ya persona voluntaria de hecho en la entidad, pues la bienvenida, firma de acuerdos que también traemos en este apartado, se hace una formación y luego lo que es ya pues la propia actividad, ¿no? Que es un poco lo que a día de hoy creo que se está registrando más de eso, en qué participan las personas voluntarias y una vez que se da de baja, pues se cierre esa relación, emisión también de certificados si es necesario, cierre también de documentos si es que también hay que cerrarlos y un poco pues eso, cerrar todo el proceso. Entonces, lo que os digo, vamos a hablar siempre un poco como de estos 4 apartados y vamos a intentar centrarnos en unos casos de uso que serán esto, un voluntariado periódico y estable, por decirlo así, con una participación, pongamos, semanal, pero vamos, que podría ser cualquier periodicidad que queráis. Uno más de tipología más esporádica, de personas que se apuntan y participan pues, en momentos concretos. Y luego
proyectos o sí, proyectos de voluntariado que tienen que ver más con unas mentorías o unos acompañamientos individuales, ¿no? Pues acompañamiento a mayores, acompañamiento a jóvenes, en donde hay que hacer un trabajo de emparejamiento entre la persona voluntaria y la persona usuaria, ¿no? Realmente la usuaria de nuestros servicios. Entonces, vamos a ponernos un poco el foco en estos tres casos de uso. Entraremos un poco en detalle sobre todo en las modificaciones que hemos hecho en el CRM para intentar adaptar pues cada módulo a estas situaciones, ¿vale? Entonces, algunas consideraciones relevantes, algunos apuntes que sí que queríamos hacer es que de estos 4 bloques que hablábamos, hay algunos que son opcionales o que depende un poco de cómo funcionéis en la entidad, pues haréis o no haréis, ¿no? Pues el tema de las asistencias, pues habrá quienes lo lleven pues a través de eventos, inscripciones, sesiones y asistencias, habrá quienes hagan seguimientos, habrá quienes eso cada uno lo gestiona como quiera, pero hay una parte, lo decía también Ana, ¿no? Que hay una parte que es normativo, que es que se tiene que cumplir sí o sí. Hay una ley de voluntariado y entonces hay algunos elementos que sí que deben estar, ¿no? Como por ejemplo, pues una firma del acuerdo de incorporación al voluntariado, un de seguro, en el caso de trabajar con menores, pues el certificado de delitos de naturaleza sexual. Hay elementos que son obligatorios. Entonces, no perdamos el foco de que hay una parte que sí que estaremos hablando de, bueno, esto sí se aplica o no aplica, pero luego hay otra que aplica siempre, ¿no? Y que la tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Luego, lo que os decía, lo que vamos a presentar, no, de hecho, es casi el cuarto punto y el segundo mezclados. Lo que vamos a presentar van a ser unos casos de uso de estos 3 tipos de voluntariado que os proponíamos y eso no significa que tengáis que utilizarlo todo. A lo mejor os aplica una parte, a lo mejor os aplica una parte de voluntariado esporádico y una parte de mentorías, o a lo mejor una parte de periódico y otra parte del esporádico. O sea, es un poco ir haciendo, pues ir ajustando vuestra necesidad a la propuesta, ¿no? No es necesario hacerlo como desde el principio hasta el fin, pasando por todos los pasos, porque además a lo mejor tenéis otras herramientas que estáis utilizando para alguno de esos apartados, como por ejemplo, por mencionar, ¿no? Pero existen plataformas donde ahora mismo se hace esta gestión, ¿no? De la captación del voluntariado, ¿no? Plataformas como, por ejemplo, pues Haces Falta, ¿no? Que yo creo que es muy conocida, por lo menos en todo el ámbito estatal. Entonces, bueno, que es cuestión de ver qué es necesario adaptar. Y luego, eso, pueden surgir necesidades propias de vuestra entidad que no cubramos con estos 3 casos de uso, porque al final, os digo, son 3 y las casuísticas pueden ser, no digo infinitas, pero casi, ¿no? Entonces, bueno, en estos casos sí que tenéis que hacer otras adaptaciones en el CRM, siguiendo pues vuestro propio criterio, vuestra propia funcionalidad, cómo trabajáis, ¿no? Y bueno, que contéis siempre con que todas las dudas que tengáis sobre si hacerlo de una forma u otra, nos podéis preguntar por el foro. O sea, en el foro no solo estamos tampoco para resolver cuestiones técnicas de no me funciona esto o cómo saco esto en un CAR report, ¿no? Sino que también estamos para intentaros ayudar a conceptualizar lo que sea necesario. Entonces, que también contéis con nuestro apoyo a través del foro. Y luego, todo lo que vamos a mostrar van a ser pues campos, automatismos que hemos dejado como habilitados en el CRM, pero como otras veces los tendréis que poner vosotras y vosotros en las vistas. O sea, si hemos creado nuevos campos, no aparecen por defecto en las vistas, sino que los tendréis que hacer visibles. Los automatismos que hemos programado, bueno, en concreto son 4 flujos de trabajo, los hemos dejado como inactivos, para que si queréis pues los activéis, porque además tendréis que hacer una modificación de a quién se envían determinadas notificaciones, en fin, que lo que vamos a enseñar, si ahora mismo entráis en vuestro CRM no lo vais a ver tal cual, ese es el titular, pero todos los campos de los que vamos a hablar sí que están disponibles, ¿vale? Y eso, las personalizaciones que vamos a comentar están también ya en vuestra instancia. Todo esto lo tenéis documentado en la wiki. Tenemos una sección que es de voluntariado y ahí se habla, literalmente, luego si no entramos también para que lo veáis, pero se habla de, se han incorporado estos campos, si ponéis aquí esto, entonces este campo va a ser obligatorio y así, ¿vale? Pero ese es el nivel de detalle que tenemos ahora mismo en la wiki.
Y bueno, dicho todo esto, por hacer primero una visión general de a qué nos referimos con cada uno de los 4 bloques que vamos a ir trabajando en cada uno de los casos de uso, pues nada, captación y selección, donde vamos a hablar de eso, registrar el interés de la persona y, pues en los casos en los que se haga esta entrevista y demás, pues valorar su incorporación y luego a qué proyecto a qué proyecto le vamos a asignar, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar principalmente de estos módulos de personas, relaciones con personas, que deberíais tener muy, muy conocidos, y luego ofertas, candidaturas y valoraciones, ¿vale? Luego pasaremos al tema de la acogida, donde se formaliza la incorporación y lo que os decíamos, hay una parte de elementos comunes, que es pues esto, el alta de la persona voluntaria, de su relación como persona voluntaria y una parte de firma de documentos, que es que tienen que estar sí o sí, ¿no? Y luego hay otros que son más opcionales, ¿no? Pues esto, entrevista acogida, la formación inicial si procede, una visión por proyectos, ¿no? De a ver eso, dónde ubicar. Entonces, aquí hablaremos de nuevo personas y relaciones con personas, como siempre, módulos principales, pilares de sinergia CRM, y luego documentos, como no, y eventos, inscripciones, sesiones y asistencias están más en la parte opcional, ¿vale? Acompañamiento y seguimiento, bueno, aquí es donde ya, pues en función del tipo de voluntariado y en función de cómo os organicéis, será de una forma u otra. Entonces, aquí sí vamos a presentarlo en los casos de uso y en función de eso ya lo lleváis a vuestra realidad de la forma que mejor consideréis, ¿no? Porque sí que vamos a hablar, pues, en función de caso de uso, de cómo lo vamos a registrar o una propuesta de cómo se podría registrar. Y luego el cierre, ¿no? Que vamos a seguir hablando de relaciones con personas porque va a haber que dar de baja las relaciones en algún momento, ya sea porque la persona se va o porque lleva sin aparecer un tiempo determinado, ¿no? Hay que dar de baja las relaciones, la valoración más como opcional para tener una valoración de cierre de esas personas que se van y dejan de ser voluntarias, y luego documentos que también sí que entraría en lo que tenemos que tener en cuenta, pues porque hay una póliza de seguro que tenemos que tener actualizada que ya no está esa persona, y bueno, y luego otros documentos opcionales que sí que podríamos tener de certificados de participación, certificados también de competencias, de certificar competencias para esa persona voluntaria. Entonces, bueno, esto es un poco lo que vamos a ir viendo en cada uno de los 3 itinerarios, de los 3 casos de uso, ¿vale? Entonces, como decía, vamos a ver estos ejemplos, un poco introducción de a qué me refiero cuando hablo de estos 3 tipos. Pues nada, voluntariado estable y periódico, eso, actividades que son periódicas, un grupo más o menos estable, donde podemos hacer seguimiento de asistencias, ¿no? Ya lo hacemos de por sí para las personas usuarias, pues aquí es simplemente incorporar también a la persona voluntaria y hacer esa validación de las asistencias. Entonces, ejemplos que se nos ocurren, pues refuerzos escolares, acompañamientos personas mayores, hospitales, bueno, en grupos en general también, en actividades de ocio. Decía también reparto de alimentos en el caso de, pues yo me comprometo a todas las semanas o todos los meses a hacer esta actividad, ¿no? Pues ese es un poco la idea, ¿no? de este bloque, de este caso de uso. El esporádico más pensado, pues, a actividades puntuales, como puede ser pues una campaña de envolver regalos en Navidad, ¿no? O hacer campañas de sensibilización, que esas no tienen una estabilidad tan clara, sino simplemente pues acuerda con, por ejemplo, centros educativos que vamos a ir a hacer unas charlas, ¿no? Y tienen la puntualidad que tengan, ¿no? Entonces, ese tipo de sensibilización sí que tiene un carácter más esporádico, y campañas también, pues, de recogida de alimentos o de materiales, ¿no? Vamos a hablar más, pues eso, de participación puntual, no se va a hacer tanto seguimiento a nivel de, pues, a esta sesión ha venido, porque no va a haber no va a haber sesiones como tal, va a ser, pues, actividades puntuales. Y luego también contaremos siempre, pues, con una bolsa de voluntariado que en verdad se puede tener en cualquiera de las tipologías, pero bueno, si tenemos aquí sobre todo una bolsa de voluntariado a partir de cuál se hace un llamamiento de, hola, tenemos ahora pues esta campaña de envolver regalos, ¿quién participa? ¿No? Y luego pues existe la posibilidad de a lo mejor tener que hacer algún tipo de distribución por centro, zona o por evento. Sería un poco la casuística a la que nos referimos con voluntariado esporádico. Y luego mentorías, bueno, ya lo decía un poco antes, pero esa idea, ¿no? De un acompañamiento individual donde hay que hacer un emparejamiento, vincular, ¿no? Cada persona voluntaria con una persona usuaria. O bueno, o más, ¿no? Pero siempre una relación uno a uno.
y donde sí que es necesario tener un seguimiento continuado de esa actividad. Además, bueno, en general, el proceso de selección sí que tiene como más elementos, ¿no? Porque se busca también intereses comunes o, bueno, es todo tipo de elementos que puedan facilitar que esas dos personas luego puedan tener pues, una cierta estabilidad, ¿no? Esa pareja formada que tenga esa estabilidad. Entonces, en general, el proceso de selección suele ser un poquito más eso, de intentar hacer realmente el match entre las personas adecuadas. Se hace en general también una formación para tener en cuenta el contexto sobre el que se está trabajando. Bueno, tiene esos elementos característicos y luego hay que hacer ese seguimiento continuado y registro de sesiones de cuando se están viendo realmente esas parejas, ¿no? Entonces, vamos a entrar con el primero, de voluntariado estable y periódico. Y vamos a ir hablando un poco de eso, de las modificaciones que hemos hecho en el CRM y que ya os digo que no tenéis visible a no ser que lo hayáis hecho visible ya. Entonces, voluntariado estable y periódico, aunque bueno, esto que vamos a comentar ahora aplica un poco a todo en general. Vamos a empezar por la captación y selección. Entonces, nuestra propuesta en general, en todo lo que es gestión de voluntariado, es que para trabajar con el tema de captación y selección, trabajemos con los módulos de ofertas y candidaturas. Ofertas que se llamaba, seguramente lo sigáis teniendo como ofertas laborales, pero la idea es ampliarlo, ¿no? No solo contar con esta tipología de ofertas, sino también incorporar ofertas de voluntariado, ¿no? Y poder gestionar la captación y la captación y selección de voluntariado a través de estos dos módulos. Menciono también aquí, para que lo tengáis en cuenta, que es verdad que muchas veces históricamente hemos trabajado con la gestión del voluntariado con formularios de inscripción a eventos, más que nada porque era el formulario que teníamos disponible, ¿no? O sea, tenemos los del formulario básico en campañas, inscripción a eventos y de captación de fondos, ¿no? La idea es que en los próximos meses, no sé, en un futuro cercano, creo, tendremos desplegado una nueva funcionalidad de formularios avanzados que nos permitirá generar formularios desde cualquier módulo. Entonces, la idea es pues, que utilicemos justamente estos nuevos formularios para que podamos utilizar, igual que tenemos los formularios de inscripción a eventos, pues los formularios de presentación de candidaturas, ¿no? A ofertas laborales o de voluntariado. Y luego también hablaremos de un portal laboral o un portal de voluntariado que os vamos a mostrar también para presentar candidaturas a través de un área privada, básicamente. Pero eso ya lo dejo para después. Pero bueno, que sepáis que no es, cuando hablamos ahora de ofertas y candidaturas, no es nuestra intención que es que tengáis que registrarlo todo a mano, ¿no? Sino que realmente esto esté conectado y permita el registro directamente desde la persona voluntaria, ¿no? Cuando estas funcionalidades estén desplegadas, ¿no? Por un lado, pues los formularios avanzados y luego quienes decidáis tener un portal laboral o un portal de voluntariado, pues también a través de este área privada, ¿vale? Entonces, cambios que hemos hecho en el CRM, hemos incorporado una serie de campos que antes no existían, como por ejemplo el tipo de la oferta para poder saber a qué nos referimos, si es una oferta laboral, si es de voluntariado, si es de cualquier otro tipo. Hemos incorporado campos de modalidad, días de la semana, horario, el responsable, la figura de responsable, que ya estaba antes en las ofertas laborales, está en el interlocutor, pero bueno, hemos puesto el responsable pensando más en el responsable de esta oferta de voluntariado, el ámbito territorial y mecanismos de control, seguimiento y evaluación. Estos campos, bueno, nuestra propuesta es que se puedan incorporar en la pestaña de datos generales porque aplicarían, pues también podrían aplicar a una oferta laboral y luego hay una serie de campos que tienen que ver más con voluntariado puro y duro, ¿no? Entonces, aquí hablamos de temporalidad definida o temporal, una duración prevista y unos objetivos establecidos también para esa propuesta, ¿no? de voluntariado. Entonces, cuando se selecciona, la idea es que cuando se seleccione el tipo de oferta voluntariado, se mostrará esta pestaña de voluntariado con estos campos y además, dato importante, el proyecto pasa a ser un campo obligatorio, ¿vale? Nuestra propuesta es que trabajéis con el módulo de proyectos
Bueno, en general, pero sobre todo también para gestionar el voluntariado. Si no es vuestro funcionamiento habitual, si no soléis trabajar por proyectos, no pasa nada porque podéis tener un proyecto que sea voluntariado, que ya vendrá bien para registrar todo lo que tiene que ver con voluntariado, ¿no? Todo, meterlo en un mismo cajón, todo relacionado con ese proyecto de voluntariado. Pero bueno, que sí que es verdad que muchas veces pues, es una propuesta, una solicitud, una oferta de voluntariado para un proyecto concreto. Entonces, que podáis vincular pues cada oferta con el proyecto que corresponde, ¿no? Pues uno es acompañamiento a menores, otro es acompañamiento en residencias, otro es... Entonces, bueno, para poder abarcar todas, pues siempre relacionándolo con el proyecto que corresponda. Y también podríais eso, tener uno que sea como el marco, ¿vale? Entonces, la idea es que registréis la oferta, ¿no? Con estos campos que se han habilitado y ahí paso... las personas voluntarias registrarían sus candidaturas. Ya os digo, igual como si fuesen como antes hacíamos con inscripciones a eventos. Entonces, hemos creado unos nuevos campos que son pues, experiencia previa, días disponibles también para que la persona pueda indicar cuál es su disponibilidad, la disponibilidad horaria y la organización pensando para voluntariado corporativo. ¿Vale? Entonces, bueno, este es un ejemplo que está disponible en la instancia de demo, pues de una persona que se ha inscrito en una oferta para un voluntariado en concreto de unos talleres de lectura donde dice, pues mira, esta es mi motivación, ¿no? ¿Por qué quiero ser voluntaria en esto? Y mi experiencia previa, ¿no? Y ya podéis contar con esa información para valorar si puede ser voluntaria o no. Y entonces, al guardar la candidatura, cuando la cambiamos a estado... Sí, cuando se registra la candidatura, si le ponemos el estado como aceptada, directamente el CRM va a crear una relación con esa persona de tipo prevoluntaria, ¿vale? Bueno, el sistema lo que va a hacer es comprobar si la persona ya tiene una relación activa en el proyecto, por eso también la importancia de siempre vincularlo a un proyecto, sea cual sea. Va a ver si tiene una relación activa de tipo prevoluntaria o voluntaria, entonces si tiene una relación no va a hacer nada y si no existe una relación de tipo, de cualquiera de estos dos tipos, va a crear una relación indicando pues la persona, la de la candidatura, el proyecto de la oferta de voluntariado y el usuario asignado, que siempre va a ser el de la oferta de voluntariado inicial, ¿vale? Y de esta forma ya tenemos pues, un listado de personas que son prevoluntarias, ¿no? en este proyecto. Entonces, el siguiente paso, estamos hablando de un ejemplo de voluntariado estable y periódico, entonces el siguiente paso es el de, o vamos a proponer que sea el de realizar una valoración, ¿no? A esa persona. O sea, esta persona se ha presentado a este proyecto, ¿no? De talleres de lectura, pero bueno, vamos a ver si realmente encaja o no encaja en lo que nosotros tenemos planteado para este voluntariado. Entonces le vamos a hacer una valoración. ¿Vale? En el módulo de valoraciones hemos incluido también una serie de campos, algunos ya existían, pero hemos incluido una serie de campos. Por ejemplo, hemos incluido una pestaña, bueno, la idea es que en una pestaña de voluntariado podremos tener campos relativos a una valoración inicial o a una valoración final. Entonces, en las de valoración inicial tendríamos pues formación completada con opciones, las opciones del desplegable son sí, no, no procede, en todos los casos de estos campos que veis aquí. Formación completada, necesita ayudas, becas, dietas, tiene certificado de delitos y necesita autorización de padre, madre, tutor. ¿Vale? Entonces, la idea es, pues, la persona se ha presentado como voluntaria, hemos aceptado su candidatura, le hacemos una valoración inicial, ¿vale? Entonces, le hacemos una valoración donde preguntamos si cumple, ¿no? O no con los criterios que nosotros tenemos pensados para este proyecto y si es así, y decidimos que realmente pues, se cubre, ¿no? Cumple con lo que teníamos previsto. Si ya hemos registrado la valoración de tipo voluntariado, momento inicial, y en el estado ponemos estado completada, el sistema lo que va a hacer automáticamente es que si tenía una relación de tipo prevoluntaria con este proyecto, lo tenéis aquí abajo, ¿vale? Si tenía una relación de tipo prevoluntaria con este proyecto, pues le va a dar de baja esta relación y va a crear automáticamente una de tipo voluntario o voluntaria con la fecha de alta, la fecha de la valoración.
¿vale? Todo vinculado al mismo proyecto, de forma que no haya que ir, o sea, siempre al final nuestra intención es siempre registrar cómo se relaciona en general toda la base social con nuestra entidad, tenerlo siempre registrado en relaciones con personas, pero al final acabamos haciendo pues, muchos registros en otros módulos, ¿no? Entonces, nuestra idea aquí con esto era automatizar esta parte de registro, ¿no? Pues si yo he aceptado una candidatura, pues esa persona ya es prevoluntaria, no tengo que ir a relaciones con personas y crear esa relación, y lo mismo aquí, si yo ya he dicho que esta valoración está completada, que esta persona ya puede pasar a ser voluntaria del proyecto sin ningún tipo de obstáculo más, pues entonces ya le puedo poner como completada la valoración y automáticamente me va a hacer esto, ¿no? De dar de baja la relación de prevoluntario y crear la de voluntario. Si os interesa todo este proceso, ¿no? De prevoluntariado, voluntario, recordad eso, que hay que hacer adaptaciones en el CRM, entre ellas tener la opción en el desplegable de tipo de relación prevoluntario, porque si no, el sistema lo va a crear, pero no vais a tener correctamente casada el nombre interno con la etiqueta visible y demás. O sea que esta es una de las adaptaciones también que hay que realizar, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la idea en cuanto a lo que es la parte de la captación. La oferta, la candidatura y en este caso, porque para que veáis cómo funcionaría, con una valoración inicial, ¿vale? Entonces, esta persona ya es, ya vamos a decir que sí que va a ser voluntaria porque consideramos que sí que cumple el criterio. Y entonces pasamos a la siguiente parte que tiene que ver con la acogida. Entonces, aquí, en este caso, podríamos hablar de otros elementos, pero vamos a hablar, en este caso, de firma de documentos, ¿vale? Que sepáis que en el módulo de personas también hemos añadido algunos campos que tienen que ver con esta parte de documentos, que son documento de confidencialidad, código de conducta, PRL y disponibilidad horaria, ¿vale? Entonces, que son campos que también los podríais tener visibles ya en el módulo de personas. Y luego, en el de documentos, hemos creado, o sea, ya existían de base dos campos que se llamaban categoría y subcategoría, que de hecho a lo mejor alguna de vosotras lo estáis utilizando. De hecho, sería lo ideal, ¿no? Muchas veces estamos registrando documentos en el CRM, pero no los estamos categorizando de ninguna forma y no sabemos realmente. Luego vemos el listado y no sabemos qué tipo de documento es. Entonces, bueno, sí que está bien utilizar estos campos. Venían de base dos campos, categoría y subcategoría, que venían de Suite CRM, con unas opciones que eran tipo marketing y cosas así que aplican muchísimo, ¿no?, a nuestra actividad. Entonces, y además eran desplegables e independientes. La subcategoría no dependía de la categoría, eran desplegables independientes. Entonces, hemos creado dos nuevos campos para no machacar los que ya teníais, ¿no? Pues los habéis utilizado, pero bueno, hemos desplegado dos nuevos campos, categoría y subcategoría, esta vez sí, subcategoría ligada directamente a la categoría, una lista desplegable dinámica, y hemos incorporado distintas tipologías de documentos que creemos que pueden aplicar, ¿no? Pues categoría identificación y luego en el subcategoría poder ver pues, es, DNI, no sé cuáles son exactamente ahora mismo las opciones, lo podríamos mirar si no, pero son eso, identificación, luego otro de certificados y luego otro de seguros también para poder registrar. Pues este documento tiene que ver con este seguro en concreto, ¿no? Y hemos hecho esta adaptación en el tema del registro de documentos. En este caso, en este voluntariado concreto, simplemente hemos registrado un acuerdo de incorporación y, de hecho, pues hablando justamente del acuerdo de incorporación, hemos creado una serie de plantillas que tenéis, por un lado, las plantillas Mail Merge de ejemplo que tenéis disponibles en la wiki. Bueno, voy a salir un segundo para que lo veáis. Que tenemos aquí ya en ejemplos de plantillas en la wiki. Tenemos ya algunos ejemplos, ¿no?, de acuerdo de incorporación, certificado de participación, basado en relaciones, basado en inscripciones, una carta de agradecimiento y una autorización de progenitores, tutores para la realización de voluntariado. O sea que tenéis ya plantillas de ejemplos si queréis revisar vuestro acuerdo de incorporación, el que estáis utilizando, pues aquí tenemos uno de ejemplo que os puede servir. Y luego también
vamos a desplegar una serie de plantillas PDF que tendréis por defecto en las instancias, que también podréis utilizar. Y si utilizáis estas plantillas PDF, pues recordaros también que desde hace muy poco tenemos también desplegada la nueva funcionalidad de firma electrónica. Entonces, podríais hacer la gestión de esta firma, hablo en concreto de las plantillas PDF, se podría gestionar con el circuito de firmas que tenemos ahora ya establecido desde el propio CRM, ¿vale? Eso, en documentos que son pues como el acuerdo de incorporación, que perfectamente se puede generar como plantilla PDF. Entonces, este documento sería uno de los que, por ejemplo, ¿no? Cuando en este caso se llamaba María, nuestra persona voluntaria, se va a incorporar al proyecto, pues se le envía este acuerdo de incorporación que tienen que firmar y lo tenemos que guardar porque entra dentro del marco normativo, ¿vale? No dentro de la parte opcional. Y luego, acompañamiento y seguimiento. En este caso, lo que os decía antes, depende mucho de cómo funcionéis normalmente, entonces lo tendréis que adaptar realmente a cómo estáis trabajando para que sea todo pues, lo más coherente, todo lo posible, ¿no? En este caso, nuestra propuesta pues son unos talleres de lectura que tienen una periodicidad, no sé si era semanal, establecida. Entonces, ¿qué haremos? Pues como trabajamos habitualmente, creamos un evento que son talleres de lectura enero-junio 2026, donde se inscribe, vamos a ver, voy a ir un segundo al CRM y tenemos aquí esta es la oferta laboral, la candidatura y vamos a ver, aquí tiene todas las inscripciones, sus valoraciones, sus seguimientos. Aquí la persona voluntaria me voy a ir aquí, a este evento. Entonces, en el evento lo registraremos como hacemos habitualmente. Registraremos el evento, inscribiremos a las personas usuarias por un lado y también a la voluntaria en este caso, a María, y luego a la hora de registrar las sesiones, pues ya no solo tendremos que validar las asistencias de las personas usuarias si han venido o no a ese taller que teníamos previsto, sino también validar la asistencia de la persona usuaria. O sea, un poco el mismo funcionamiento que ya seguís muchas de vosotras, ¿no? Con la gestión de la participación de vuestras usuarias, pues hacerlo de una forma similar con las personas voluntarias, ¿vale? Y luego esto no quita, o sea, bueno, esto es como una parte, ¿no? Pues ya que estamos hablando de voluntariado recurrente, ¿no? Que tiene una periodicidad establecida, pues una forma más sencilla de gestionarlo es a través de las sesiones periódicas. Disponible esto con el bloque de eventos, inscripciones, sesiones, asistencias. Y luego esto no quita que, aparte de lo que es la propia participación de la persona en el proyecto de voluntariado, queráis hacer un seguimiento de esa persona voluntaria como persona que es, ¿no? Como persona que forma parte también al que estáis atendiendo en cierta forma, entonces que podáis establecer seguimientos, ¿no? Entonces, pues aquí hablábamos, viniendo también a María, pues de proponerle un seguimiento mensual. Pues se inscribió y vamos a tener seguimiento con ella pues todos los días 22, bueno, en mayo creo que caía en sábado, pues el lunes, vamos a verla todos los meses para ver qué tal está en el proyecto del taller de lectura en este caso. Vamos a ver un poco cómo va avanzando, si está contenta o no y demás, ¿no? Entonces, esto lo vamos a registrar pues, como seguimientos. Es más, esto no es tanto la participación de la persona voluntaria en las actividades, sino pues el seguimiento de la persona voluntaria como tal. Y nada, y volviendo aquí, una vez que termina, que quería comentar también que el seguimiento del voluntariado lo podéis realizar también, o sea, en general, a través de una serie de informes de ejemplo que hemos habilitado en Carrepos y que ya tenéis disponibles en vuestras instancias. Si ahora mismo vais al módulo de informes en Carrepos, veréis que si filtráis por voluntariado, que contenga la palabra voluntariado y ejemplo, tenéis estos 4 informes de ejemplo basados en valoraciones, relaciones con personas, candidaturas y luego actividades, temas de inscripciones a eventos, ¿vale? Y esto ya lo tenéis disponible, ¿vale? Entonces, ahí también os podría servir para hacer el seguimiento. Y luego el cierre, ¿no? Una vez que ya termina el proyecto o la persona voluntaria se va por el motivo que sea, pues en este caso que estábamos hablando de que se había hecho una valoración inicial, pues también vamos a hacer una valoración final. Entonces, cuando seleccionamos valoración final, tenemos también una serie de campos disponibles también en el módulo de valoraciones relativos a esto, una valoración final con la baja firmada, la fecha de la baja,
material retornado, si procede o no, y si se ha cancelado la póliza de seguro, ¿vale? Cuando ponemos tipo voluntariado, momento final y estado completado, la fecha de baja, bueno, cuando ponemos voluntariado y final, ya la fecha de baja pasa a ser un campo obligatorio, veréis que os pide registrarlo, y cuando registréis la fecha de baja y la valoración esté completada, lo que hará el sistema es buscar la relación con persona de tipo voluntaria vinculada a este proyecto y dar de baja esa relación. Aquí veis automáticamente ha puesto pues, la fecha de baja, la ha registrado aquí en la relación con persona. O sea, esto no es que yo lo haya puesto a mano para demostraroslo en el ejemplo, sino que realmente está ya programado el automatismo, ¿vale? Y luego se podría hacer a partir de aquí, bueno, el cierre de la relación, en este caso por haber utilizado valoraciones, se hace automáticamente y se podría generar un registro de participación de las asistencias que ha tenido, se podría hacer también de los seguimientos que se han llevado a cabo con la persona o no, las distintas opciones, ¿vale? Voy a pasar al siguiente caso de uso rápido porque veo que voy un pelín justa de tiempo, entonces como quiero llegar a todos. El voluntariado esporádico. La propuesta de la captación es la misma, ¿vale? Es tener una oferta laboral a la que se presenten candidaturas. Entonces, aquí, ¿qué decimos? Bueno, pues tenemos distintas opciones. Una es tener lo que hablábamos de una bolsa de personas que quieran ser voluntarias, como una bolsa de voluntariado, donde podéis tener un proyecto general de voluntariado y es una bolsa donde aquí se inscribe todo el mundo y luego ya cuando tenemos actividades puntuales que necesitamos gente, pues hacemos un llamamiento a todas las personas que se han inscrito en esta oferta, ¿no? Sin necesidad de que haya ningún tipo de periodicidad establecida. Esto es una opción o si no, pues otra opción es directamente tener pues, una oferta para cada una de las actividades que se van desarrollando, ¿no? Pues, por ejemplo, este ejemplo de campamentos de verano, pues va a ser un voluntariado necesitamos personas que vengan a apoyarnos en los campamentos de verano para que se desarrollen las actividades, ¿no? Entonces, es un voluntariado muy temporal, muy específico y bueno, que podemos crear una oferta solamente para este proyecto en concreto o para esta actividad. Entonces, esto es de la captación y selección. En la acogida. En la acogida, aquí, bueno, también tenemos que hablar de la firma de documentos, ahora vamos a ello, pero en este caso vamos a decir que sí que tienen que hacer una formación, ¿vale? O sea, porque si inscriben en la bolsa de voluntariado, pero bueno, tendrán que saber un poco quiénes somos y cuál es nuestra forma de trabajar, ¿no? Entonces, sí que vamos a hacer una formación. Entonces, en el módulo de eventos, lo hemos ampliado con 2 campos que antes no teníamos y que en algunas instancias me consta que hemos adaptado y hemos creado, que es, uno, el público objetivo del evento, que es ese que lo hemos puesto alguna vez, de este evento a quién está destinado. O sea, van a venir personas usuarias, viene voluntariado, vienen profesionales del sector, ¿quién viene? ¿No? Un poco esa es la idea. Y luego, si tiene voluntariado, la modalidad del voluntariado, si es mixto, si es presencial o si es... sí, creo que esas son las opciones del desplegable de la modalidad, ¿no? Si tiene voluntariado o no tiene voluntariado como tal. En este caso, pues si tenéis formaciones, ¿no? Si impartís una formación a personas voluntarias, pues igual lo podréis gestionar como un evento, ¿no? Un evento con sus inscripciones, las sesiones en las que se imparten esas formaciones y las asistencias, si es así, o directamente con el evento y las personas inscritas y si ha participado o no ha participado en la formación, ¿vale? Pero bueno, que sería a través de este bloque de eventos e inscripciones como mínimo para gestionar la formación. Y luego lo que tiene que ver con la firma de documentos, y en este caso, como estábamos poniendo un ejemplo de campamento de verano, que sí que vamos a estar con menores, pues sí que vamos a hablar de que tiene que haber un certificado de delitos, ¿no? Y tiene que haber una póliza de seguro. Bueno, una póliza de seguro la tiene que haber siempre, pero bueno, por poner un caso con documentos, ¿no? Entonces, que sepáis que eso, tenéis ahora mismo ya disponibles en vuestras instancias unos flujos de trabajo que aparecen como inactivos, que se llaman así, ¿no? Documentos alertas, ¿no? Y lo que hacemos es generar unos avisos de caducidad, de forma que se hace un aviso por correo. En el caso de la póliza de seguro, se manda únicamente al responsable de voluntariado. Bueno, la idea es un punto, la idea es que se mande solamente al responsable de voluntariado
15 días antes y el día que caduca la póliza de seguro, y luego los certificados que se envíen no solamente a la persona responsable de voluntariado, sino también a la persona voluntaria para decirle, hola, el certificado como tal no tiene una caducidad establecida. La recomendación es que se pida con una recurrencia, pues de hecho la recomendación de lo que yo por lo menos he consultado ponía una recomendación de unos 6 meses, pero bueno, si no, al menos al año, cada año, y preguntando pues, para tener actualizado este documento, porque claro, una persona puede tener el certificado negativo y lo que pueda pasar, ¿no? Entonces sí que es necesario irlo actualizando con algún tipo de periodicidad. Eso sí que lo tengáis también en cuenta. La recomendación, ya os digo, de lo que yo por lo menos he estado consultando eran 6 meses, pero si no son 6 meses, que haya una periodicidad establecida, que eso a veces falla, ¿no? en nuestros procesos. Y bueno, veréis cuando entréis en los flujos de trabajo, lo que os decía también al inicio, hay que adaptarlos. O sea, ahora mismo están inactivos, eso sí, claro, no estamos mandando notificaciones sin vuestro consentimiento, y luego, o sea, que habría que activarlos, y luego en la parte de la configuración de las acciones del envío del email hay que decir a quién se va a enviar, ¿vale? Nuestra propuesta es eso, que pongamos al responsable de voluntariado siempre, y en el caso de los certificados de delitos, pues también a la persona voluntaria para hacerlo directamente, pero es totalmente algo adaptable, bueno, que lo tenéis que adaptar sí o sí por vuestra parte y que podéis decidir a quién se va a enviar, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y luego, en cuanto al acompañamiento y seguimiento, claro, aquí lo que pensamos es que como es voluntariado esporádico, pues eso, el seguimiento no es continuado, entonces lo que se hace es registrar, ¿no?, la participación en actividades puntuales. Y aquí os presentamos varias opciones, también en base a lo que hemos ido viendo en vosotras, en las entidades, ¿no?, que estáis utilizando el CRM. Entonces, una opción es, pues igual, seguir trabajando con el bloque de eventos e inscripciones, la persona se inscribe en las actividades concretas, y es verdad que en este caso, como son actividades concretas, no van a tener distintas sesiones, va a ser un evento y ya está. Entonces, gestionar la participación de esa persona en base al estado de la inscripción, pues si estaba invitada, si estaba confirmada, o si ha participado o no participado en ese evento, ¿no? Tenemos las opciones de participa, no participa, pues utilizarlas para luego ver si ha asistido finalmente o no a esa actividad puntual. Esa es una opción. Luego sabemos que también hay quienes estáis utilizando el módulo de seguimientos para registrar las intervenciones, las actividades puntuales que están haciendo vuestras personas voluntarias. Y luego esto lo comentamos, pero para que lo sepáis, porque seguro que no sé si os va a gustar o no, pero que tengáis en cuenta que dentro de un proyecto de adaptación, o sea, en el marco de un proyecto de adaptación, ha habido una entidad que ha dicho, pues yo lo estoy registrando en seguimientos, si no me equivoco, era seguimientos, y quiero poder establecer un sistema de fichaje, ¿no? Entonces, están utilizando pues para poder crear un registro como de inicio y de salida, en este caso es un acompañamiento en hospitales, entonces cuando llegan, pues como si fichasen, ¿no? Ficho cuando entro y ficho cuando salgo, y se queda vinculado directamente a esta actividad. Es más, o sea, el sistema de fichajes que a día de hoy sí que existe en el registro horario, del módulo de registro horario que utilizamos nosotras quizá como usuarias de CRM, se podría también pensar para voluntariado. Y si contamos con un área privada, podrían acceder a través del área privada para registrar su actividad. Bueno, todas las opciones que aquí abarcamos, ¿no? Pero que esto que tiene que ver con una participación flexible, donde tú te has inscrito, pero vienes cuando quieres, o sea, no tiene una periodicidad, sino pues tú ven y avísame de que has venido, pues las distintas formas que tenemos ahora mismo son muy variadas, ¿no? Pues este sistema de fichaje o el tema de las inscripciones a eventos, perdón, que vuelva para atrás, pero la validación de la validación de la inscripción, recordad que también algunas entidades sabéis que han desarrollado, que hemos desarrollado la validación de la asistencia por código QR. Pues esto también puede servir para validar quiénes han venido o han dejado de venir a una actividad puntual, ¿no? Yo he hecho un llamamiento general, las personas se han inscrito y luego el día de la actividad escaneo códigos QR para ver quiénes de todas esas inscripciones que yo tenía, pues que todas pasen, las que tienen que pasar a estado participa a través de un código QR, ¿no? Son opciones que ahora mismo tenemos para este tipo de actividad, pues eso, más esporádica.
Dicho todo esto, en este caso, cuando se da el cierre, hay distintas opciones también, y de lo que hemos visto con vosotras es que cada entidad lo gestionáis un poco como consideráis, ¿no? Entonces, hay distintas opciones. Una es, una vez que una persona me dice que quiere ser voluntaria y que la avisemos si necesitamos algo de ella, pero sin una periodicidad establecida, pues podemos mantener la relación activa, de forma que luego es fácil pues, volver a contactar con esas personas. Y luego, o sea, lo que yo os decía al principio de la relación en algún momento tiene que tener una fecha de baja. O sea, no podemos tener, si ahora mismo nos dicen, ¿cuántas personas voluntarias tenéis? Pues no puede ser que esté contando a una persona que se inscribió como voluntaria en 2013 y no ha vuelto a venir desde 2015, ¿no? O sea, esa no es una persona voluntaria de mi entidad, ¿no? Entonces, sí que es necesario dar de baja las relaciones. Si lo queréis hacer, pues porque no han participado durante un periodo determinado, tras varios meses sin actividad, se puede hacer así. Hay entidades que sabemos que lo que hacen es, pues todas las relaciones a fecha de, pues por ejemplo, las que funcionan por curso escolar, a 31 de julio o a 30 de junio, damos todas de baja y ya en septiembre vemos quién viene y volvemos a crear las relaciones, duplicando y actualizando masivamente, por supuesto, para no crear una a una, pero para poder tener como esos cierres, ¿no? De saber realmente las personas que están de verdad como voluntarias a día de hoy en la entidad, ¿no? Entonces, que está bien tener la relación activa, pero que si no han participado en un periodo concreto, sí que demos de baja esas relaciones. Y luego, si no, otra opción es pues, ir creando cada relación vinculada a cada actividad o campaña concreta, ¿no? Que es un poco más microgestión, sinceramente, pero bueno, que sería una opción para saber, para tenerlo muy controlado, aunque luego en verdad la actividad pues la tendréis registrada, pues eso, o en eventos, o seguimientos o demás. Y luego, que sepáis que lo que también hemos adaptado en el CRM es que cuando se da de baja a una persona voluntaria, sus documentos pasan a estado borrador. Sí, hemos cambiado su estado a borrador, de forma que los flujos de trabajo que os comentaba que estaban inactivos, pero bueno, que se podían activar, una de las condiciones que miran es que el estado no esté, esté como activo. Entonces, si se da de baja a la persona voluntaria, sus documentos pasan a estado borrador y entonces ya no seguiréis recibiendo, ni seguiréis vosotras ni las personas voluntarias recibiendo alertas asociadas a su documentación. O sea, directamente se considera que ya no hace falta mandar más alertas. Y en cuanto al cierre también, pues en este caso que estamos hablando de una tía puntual, pues también tenéis, como os comentaba, pues plantillas que puedan validar, ¿no? La participación de esa persona en esa actividad concreta, ¿vale? Y nada, y por último, le he dado el enlace, es que he puesto el enlace también para que lo tengáis en la presentación después. Y luego, por último, casos de mentorías, acompañamientos individuales, ¿no? De nuevo, la captación y selección a través de ofertas y candidaturas, las características clave, por lo que hablábamos también, ¿no? De este tipo de voluntariado es que el proceso de selección no es, a lo mejor exigente no es la palabra, ¿no? Pero sí que se hace una recogida de más información precisamente para ver luego compatibilidades, ¿no? Entre la persona voluntaria y la usuaria atendida, ¿no? Entonces se suelen preguntar muchas más cosas para ver, pues, desde hobbies que puedan tener en común, motivaciones y luego también, pues eso, las habilidades de la propia persona voluntaria. Se hace una entrevista quizá más en profundidad, ¿no? Y luego aquí comentábamos también la posibilidad de hacer una valoración de competencias, ¿no? Que es uno de los elementos. De hecho, aquí lo veis en la pantalla. Tenemos disponible un módulo de competencias que inicialmente se vinculaba, bueno, de hecho se vincula con toda la parte de inserción laboral, pero bueno, que es un módulo que tenéis disponible y que en el que hemos incluido algunos campos que antes no estaban, relacionados con este tema, ¿no? De que una persona voluntaria pueda venir, le hacemos una valoración inicial de las competencias que consideramos clave para el servicio en el que va a estar involucrada y, pues, por ejemplo, en la competencia es escucha, ¿no? En este caso, ¿no? Que es un acompañamiento a jóvenes, creo que da el ejemplo. Pues hacemos una valoración inicial con una fecha de valoración, la que sea, y luego, pasado el tiempo, cuando la persona se da de baja o cuando consideremos, podemos hacer otra
nueva valoración, una nueva competencia, un nuevo registro de esa competencia y decir, pues momento de elaboración final o intermedio o lo que sea, poner la fecha y luego podríamos como certificar competencias, ¿no? Igual que en LinkedIn te pueden certificar, personas con las que has trabajado te certifican ahí tus conocimientos de Word o de Excel, pues aquí también puedes valorar, ¿no? Puedes certificar esas competencias. Ahora leo alguna pregunta. Podríais utilizar este tema de la certificación de competencias, que en este caso además consideramos que también aplicaría bastante, ¿no? En este tema de las mentorías. Y vale. Sobre el tema de la acogida, más allá de, o sea, aquí creo que sí que entra en juego lo que hemos hablado antes de la formación, pues probablemente haya un evento donde inscribamos a esta persona voluntaria para pues explicarle en qué consiste exactamente el proyecto, qué es lo que esperamos de ella como persona voluntaria, saber qué espera también de nosotras y demás. Toda esta parte, bueno, y de formación de cómo se gestiona el servicio. Hay una parte de firma de documentos que siempre va a estar, como hemos hablado, y luego hay este proceso extra de emparejamiento, ¿no? Entre la persona voluntaria y la persona usuaria, ¿no? Entonces, aquí también sabemos que cada entidad lo ha hecho un poco como ha considerado y está bien, o sea, no es por nada, simplemente que sin necesidad de crear nuevos módulos, que si queréis también se puede hacer, pero sin necesidad de crear nuevos módulos ya podríais utilizar pues, informes CARREPORTS para buscar pues, personas que están inscritas como voluntarias en el proyecto de mentoría y que no tienen, pues en este caso vamos a hablar de inscripciones porque ahora cuando hablemos del acompañamiento y seguimiento, pues en general vamos a recomendar también el bloque de eventos e inscripciones para gestionar esto. Entonces, pues personas que tienen una relación de tipo voluntaria y no tienen inscripciones activas en mentorías, ¿no? Tienen una pareja asignada. Entonces, bueno, que sí que se podría gestionar a través de CARREPORTS para tener esos informes de ver el listado de personas que tengo sin emparejar, tanto desde un punto de vista como desde el otro, ¿no? Desde las personas voluntarias que tengo sin emparejar y las usuarias que tampoco están ahora mismo emparejadas y que no están teniendo este apoyo, ¿no? O este acompañamiento de otra persona voluntaria individual, ¿no? Entonces, lo que nosotros os decimos es, pues esto, una propuesta para gestionar esto ya sí, la participación en el día a día sería tener pues un evento, ¿no? En este caso hemos puesto pues acompañamiento Tania Fernández, dentro del proyecto acompañamiento jóvenes. Entonces, en este evento inscribimos a la persona usuaria, en este caso Tania, pues como asistente y a nuestra voluntaria María como persona voluntaria, ¿no? Entonces, una vez que ya está el evento creado, se pueden crear las sesiones periódicas, si es que son periódicas y se van a ver todos los martes, pues poder crear esas sesiones periódicas o ir creando las sesiones a medida que se vayan dando, ¿vale? Para poder registrar, pues eso, la participación o la interacción que ha habido entre estas dos personas en este acompañamiento, en concreto en este ejemplo, en este acompañamiento a jóvenes. De hecho, bueno, posibilidades hay muchas, porque en verdad podríais tener este evento de acompañamiento Tania Fernández, tener inscrita a María y si María se da de baja, pues simplemente cambiar su estado a baja y volver a inscribir a otra persona voluntaria y luego poder ver en este mismo evento cuántas personas voluntarias, por cuántas personas voluntarias ha pasado Tania, ¿no? O sea, que posibilidades como tal, pues este bloque de eventos e inscripciones ya sabéis que tiene muchas. Y luego, si no, otra opción es el registro de seguimientos. Esto pensado sobre todo si las personas, ahora hablaremos también de diferentes casuísticas en función de si la persona voluntaria tiene acceso al CRM o no, porque claro, este es un punto. Si la persona voluntaria, no sé qué he dicho, estoy hablando muy rápido pero quería decir la persona voluntaria. Si la persona voluntaria tiene acceso al CRM, pues la persona voluntaria puede ser quien registre las sesiones y las asistencias a las sesiones o puede registrar seguimientos directamente con su propio usuario, ¿no? En este caso, veis que el asignado A pues es nuestra famosa voluntaria María, donde ella misma ha registrado, pues en este caso, un seguimiento escolar, ¿no? Podría hacerlo directamente ahí. Es verdad que si solamente utilizamos seguimientos, perdemos el saber quién está con quién, o sea, quién es la voluntaria asignada a la persona usuaria,
porque si no hay ningún seguimiento, porque todavía no se ha dado, no sabemos, ese match tiene que estar recogido en otro sitio, ¿no? El evento, si nos permite tener, pues este es el evento a Tania y están inscritas estas dos personas. A lo mejor no se han visto todavía, pero están ahí inscritas las dos como voluntaria y como usuaria, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que es verdad que sabemos que también se está utilizando esto, el módulo de seguimientos, para que las personas voluntarias con acceso al CRM estén registrando su información. Bueno, con acceso al CRM, también alguna con área privada, ¿vale? Y luego lo mismo, pues en el tema del cierre, nada, aquí simplemente una pequeña mención, ¿no? Lo que os hablaba de las competencias, de la posibilidad de hacer también pues una valoración una valoración, pero me refiero en el módulo de competencias. En competencias tienen una pestaña de evaluación y poder decir si es el momento final y bueno, en qué estado está, en qué nivel ha quedado esta competencia y certificarla de alguna forma, ¿vale? Y si se ha hecho una valoración inicial, igual que hablábamos en el voluntariado periódico, pues también se puede hacer una valoración final y pasar a lo mismo que hablábamos de los automatismos programados, de que se dará de baja la relación de tipo voluntario. Y hasta aquí, si no me equivoco, es todo lo que son los casos de uso. Vamos a entrar ahora en el portal laboral y de voluntariado. No me voy a entretener mucho aquí, pero que sepáis que, bueno, como ya conoceréis, nosotros tenemos un plugin de WordPress para poder generar un área privada que supone que podéis desplegar en vuestra página web, ¿no? De forma que sin necesidad de tener acceso al CRM, las personas u organizaciones puedan acceder a un espacio privado donde vean sus datos y puedan actualizar la información que quieran y luego, pues, muchas otras cosas, ¿no? Inscribirse a eventos o, en este caso, en el portal laboral de voluntariado, presentar sus candidaturas a las distintas ofertas de, pues en este caso, de voluntariado. Entonces, este es el plugin de base, ¿vale? Donde se podrá entrar como persona o como organización, porque en el fondo la idea es que se puedan meter las personas voluntarias, ¿no? Para presentar sus candidaturas a los proyectos que sea, a las ofertas que salgan, pero también pueden entrar organizaciones a generar sus propias ofertas también, ¿no? Entonces, la idea es, pues si me meto como persona, bueno, pues aquí lo que estoy viendo es la información, pues en este caso de datos de perfil, los datos de perfil, comunicaciones, la dirección, información laboral y demás. Y luego aquí tendríamos las ofertas laborales y de voluntariado en función del tipo. En las ofertas podría venir y aquí hay una oferta de voluntariado y podría inscribirme, ¿no? En esta oferta y directamente, pues nada, simplemente podría indicar, bueno, la motivación de la candidatura, lo que veíamos antes, ¿no? Motivación de la candidatura, la experiencia previa, días disponibles y la disponibilidad horaria, ¿vale? Y podríamos generar las candidaturas directamente desde este portal de voluntariado. Llamamos portal laboral y voluntariado porque como al final estamos hablando todo el rato de ofertas y candidaturas, pues es un poco siempre la misma visión, ¿vale? Y luego lo mismo, bueno, desde aquí también podríamos aquí, ver nuestra experiencia, la experiencia que en este caso tiene que ver con la experiencia laboral, lo que se registra en el módulo de experiencia laboral, formación y competencias. Aquí el módulo de formación y el módulo de competencias, como es portal laboral y de voluntariado, tenemos los dos módulos aquí. Y bueno, y también subir documentos, ¿no? Lo que estábamos hablando de que actualicen el certificado cuando corresponda o incluso que suban aquí el acuerdo de incorporación directamente firmado, pues lo podrían subir aquí, ¿no? Un poco la gestión a través del área privada. Y lo mismo, si es una entidad, voy a meter aquí a salir. Pues igual, también podríamos ver los datos como organización en este caso y podríamos generar ofertas de voluntariado, ¿vale? Para que luego las personas voluntarias se puedan inscribir. Esta sería un poco la propuesta. Y nada, volviendo a la presentación, para también dejaros un poco de turno de preguntas, bueno, que ya veo que estáis hablando
por el chat. Bueno, tenéis aquí un pequeño resumen, ¿no?, de los casos de uso, del por qué lo hemos dividido en estos tres, ¿no?, intentando como, pues eso, tener en cuenta distintas casuísticas, que ya os digo que podéis coger lo que os interesa. A lo mejor la acogida la hacéis como en el periódico, pero luego el seguimiento lo hacéis más tipo esporádico, solo miráis las inscripciones, no miráis las asistencias. Bueno, que ya la combinación de los elementos, pues queda a vuestra adaptación, a vuestro criterio, porque vosotras sois quienes sabéis cómo funcionáis realmente en vuestro día a día. Entonces, ahora sí, antes de configurar la gestión del voluntariado en el CRM, sí que es verdad que hay que definir un poco cómo se organiza el programa de voluntariado en la entidad. Entonces, hay algunas decisiones clave que sí que hay que tener en cuenta, que son, bueno, estas tres, ¿no? ¿Quién utiliza el CRM? Si existen diferentes roles dentro del voluntariado y luego cómo se organiza la participación en el tiempo, ¿no? ¿Quién utiliza el CRM? Si solo accede el equipo técnico, las personas voluntarias no acceden al CRM, entonces tenemos esto, ¿no? El equipo técnico tiene que ser quien registra asistencias, seguimientos e incidencias, ¿vale? Bueno, incidencias por poner también posibilidades, ¿no? Y luego, si las personas voluntarias sí que tienen que registrar información, pues entonces hay varias opciones, como hemos visto. Una es el acceso al CRM con permisos restringidos, ¿no? Unos roles que establezcan qué es lo que pueden ver, qué es lo que no pueden ver, qué pueden tocar y qué es lo que no. Y luego, si no, la posibilidad de utilizar un área privada para que no tengan acceso al CRM. En el fondo, el área privada es una ventana al CRM. Tú ves la información que hay ahí, pero sin tocar nada de la estructura, y solo ves lo que es tuyo, ¿no? Y no puedes como tener ahí brechas de seguridad. Entonces, bueno, se podría utilizar el área privada para que las personas voluntarias registren información. Esta es una decisión que tenéis que tomar un poco a nivel de entidad. Luego, los roles, esto simplemente para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Aquellas que trabajéis como con distintos roles de voluntariado, en el sentido de que, pues yo tengo una actividad donde trabajo, todos son personas voluntarias, pero unas son voluntarias sin más, ¿no? Y otras son coordinadoras que van a hacer esa gestión sobre las voluntarias, y luego yo tengo un responsable del proyecto. Bueno, pues todo esto se puede reflejar y se recomienda reflejar, y lo podéis hacer en el módulo de relaciones con personas. Tenemos un campo ya disponible desde siempre que se llama rol en el proyecto, donde podríais indicar, pues, si es una persona voluntaria que es coordinadora, si es voluntaria sin más, o la diferencia, ¿no?, que hay entre un tipo u otro, ¿vale? Y luego, el tema de la continuidad de la participación, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, que sí que en algún momento hay que ver cómo gestionamos esas relaciones con persona que hemos ido creando en el CRM. Entonces, si es con continuidad, pues las opciones que tenemos es, una, mantener la relación abierta entre años. Otra es, lo que os decía, pues cerrar las relaciones con persona a una fecha fija y reabrir solamente cuando corresponda. Esto en las personas que son voluntarias como de año en año o de curso en curso, esto sobre todo las que trabajamos de forma así, curso escolar, pues suele ser así, ¿no? Pues yo tengo una persona voluntaria que está en este curso y no sé si va a estar el curso que viene o no, entonces o la mantengo abierta y si al final no viene la doy de baja cuando sea, o la cierro en junio y en septiembre ya pues actualizo las que sí que vayan a participar. Es una opción. Y luego el tipo de voluntariado que tiene más que ver con esto, campañas o eventos, pues tenemos la opción de tener una bolsa de voluntariado, personas a las que yo contacto de, hola, tenemos esto, ¿te apuntas? O ir a esa más microgestión, ¿no?, de crear una relación con persona para cada actividad concreta, ¿vale? Esto, pues también, en función de cómo prefiráis trabajar, pues tendréis estas dos opciones. Y bueno, por terminar y ver también las preguntas que habéis hecho, que tengo mucha curiosidad. Conclusión, ¿no? Al final, este webinar no es como otros, ¿no?, en el que sí que os decimos, pues este módulo funciona así, ¿no? O este es el proceso de firma electrónica, o esto es, bueno, no es formación, ¿no? Esto es una propuesta de cómo gestionar el voluntariado. No hay una única forma, depende totalmente de vuestra forma de trabajar. Y bueno, la idea, lo que sí que queríamos era como ofreceros la posibilidad y la recomendación, ¿no?, de
distintas formas de hacerlo para al final, pues el objetivo que hablábamos al principio, que esté toda la información centralizada en un único sitio, que sea fácil consultarla, que esté disponible para todas las personas que están involucradas en el proceso, o sea, desde las responsables del voluntariado hasta a lo mejor las que llevan los distintos grupos a ver qué persona voluntaria está viniendo o no. Bueno, que al final todo el equipo necesita conocer esa información. Entonces, bueno, es importante tenerlo centralizado, que se pueda analizar fácilmente y bueno, que ahora mismo además estamos como desplegando muchas nuevas opciones, ¿no? Estamos hablando de elementos que antes no teníamos, ¿no? Como pues ahora la firma no la teníamos hasta hace poco, ¿no? O estamos hablando de lo que vamos a tener, de formularios avanzados o áreas privadas, que ahora sí que cada vez tenemos más. Bueno, pues que tenemos muchos elementos nuevos que hacen que esta gestión sea más fácil dentro de la complejidad, ¿no?, que tiene. Entonces, bueno, pues vamos a intentar utilizar todos los mecanismos de los que disponemos para trabajar mejor, ¿no?, en el fondo, con todo lo que tiene que ver al final con el voluntariado, desde, como hemos visto, desde esa captación hasta el momento de cierre, para tener el ciclo completo integrado en el CRM en la medida de lo posible. Y un poco hasta aquí la presentación. No sé, Ana, también si quieres decir algo más o... No, creo que, bueno, que parece que nos ha llegado a dar tiempo a iros a enseñar mucho, más no así, alguna cosa que creo que Belén todavía tenía ahí más en el tintero todavía. Pero bueno, así creo que os habéis hecho una idea y un poco también os ha ayudado, espero, vamos, o esperamos a dar esa visión un poco que decíamos, ¿no? Os contaba al principio de la historia, ¿no?, de las personas, cómo traducirla al CRM y cómo también, ¿no?, pues combinar todos los demás, muchos de los elementos de la cotidianeidad que ya en principio, ¿no?, pues, bueno, pues o si no estáis familiarizados es la oportunidad de hacerlo, ¿no? Se llamen plantillas, se llamen informes, ¿no? O se llame el apartado de las firmas de reciente incorporación, ¿no? Pero en definitiva, ¿no?, pues bueno, que un poco el itinerario os lo hemos procurado dar. Vamos a actualizar también el artículo de la wiki, de hecho, que os facilitábamos también, ¿no? Y bueno, pues nada, incorporaremos, si tenéis sugerencias de informes o de plantillas que os vendría bien, porque al final, bueno, pues esto es una primera propuesta, contra más os incorporamos también a los ejemplos, mejor también os viene después, ¿no?, a facilitaros a vosotros la vida, ¿no? Y en este caso, pues seguramente o sea, a diferencia, ¿no?, de otros elementos de atención directa a personas, usuarias o así, puede ser más común los posibles patrones que tenéis, ¿no?, en unas u otras organizaciones, así que también si tenéis sugerencias no las hacéis llevar por el foro, o los que tengáis también algún marco de proyecto y estéis trabajando este tema, pues también podéis hacerlo por esa vía y procuraremos un poco tenerlo ahí presente. Y nada, por lo que al chat, o sea, me falta aquí acabar de comentar alguna cosa, porque os habéis animado bastante, poco a poco, a ir preguntando algunas cosas más de carácter general, ¿no? Pues nos ha salido todo el tema un poco de cómo activar algunos de los módulos, el tema de la seguridad también, o sea, cómo anonimizar personas, ¿no? Que, bueno, que no es particularmente, ¿no?, del objeto del webinar, pero vaya que también viene un poco con la historia esta, ¿no?, de que, bueno, pues que aparecen otros elementos porque al final pues forma parte, ¿no?, de la gestión que hacemos en el marco del CRM, ¿sí? Y luego ahora estamos aquí, tratando de, preguntabas, Toño, y así ya damos respuesta a un tema de las personas voluntarias. Decía si podéis incluir algunos documentos genéricos, ¿no?, o genéricos de cara a las personas voluntarias, ¿no? Y ahí, bueno, pues sí que tenéis esta posibilidad un poco de que podéis tener las plantillas, ¿no?, pero también podéis guardar después los voluntarios cuando empiezan y cuando firman ese documento que decía Belén, ¿no?, los referencias de las distintas plantillas que tenemos disponibles o otras que os creéis vosotros, esos documentos firmados sí que los podéis guardar directamente dentro del CRM en el apartado de documentos,
O bien tenéis otra alternativa, ¿no? Que si queréis guardarlos fuera del CRM, ¿no? Esos documentos, y simplemente ponerle un campo de enlace en la persona, ¿no? Que os sirva para dar aquello, la carpeta de la persona de Ana, que es voluntaria de la organización, ¿no? Y tenemos ahí, pues, o en SharePoint o en Drive o donde sea, ¿no? Una carpeta que tenemos compartida, pues sería otra opción. Pero vaya, que tienes las dos alternativas, y también en función de lo que hagáis, si lo gestionáis a través de, o sea, si ya estáis firmándolo y demás, pues os va a guardar automáticamente en el CRM también, ¿sí? Y nada, y a Jimena, que preguntaba sobre los informes en el CRM y demás, os ponemos ahora aquí el enlace también tanto al artículo de la wiki relativo a informes, a la generación de informes, como también a la parte de las formaciones que hemos hecho específicas también sobre K-Reports, sobre esta misma generación de informes que hicimos una a principios del mes de diciembre pasado, ¿no? Y tenéis ahí una formación, y luego también hicimos un webinar que en este caso también hizo Belén sobre las actualizaciones en Sinergia Data Analytics, ¿no? Y los informes en Data Analytics, que también podemos poneros el acceso, ¿sí? Te quería preguntar una cosa, Ana o Belén. Si tenemos dos proyectos diferentes, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra entidad, en ocasiones tenemos gente de prácticas que luego acaba siendo persona voluntaria. Entonces, ¿podríamos vincular dos proyectos? Cuando metemos los datos de persona, para no tener que trasladar los datos, por ejemplo, de prácticas a voluntariado, sí que hay algunos documentos que hay que cambiar, pero, por ejemplo, la información genérica de esa persona, ¿habría alguna forma de vincular esos dos proyectos? ¿Vas tú, Belén? Venga, voy yo, pero luego me... Venga, O sea, en ese caso, claro, o sea, la información de la persona como tal se registra en el módulo de personas, ¿no? Que ahí es donde está, pues eso, sus datos de identificación, de contacto, la dirección, lo que sea, ¿no? Lo que tengáis. Luego, lo que sí que registraréis será eso, en las relaciones con personas, la distinta vinculación que ha tenido, ¿no? Ahí a lo mejor tenéis que plantear, pues eso, un tipo de relación que sea prácticas, de decir, esta persona ha estado como persona de prácticas desde tal fecha hasta tal fecha en este proyecto, y luego ha sido voluntaria con otra relación con persona, ¿no? La idea es que una persona solo tenga un registro en personas, pero en relaciones con personas puede tener muchos, ¿no? Y pueden ser, o sea, pueden darse a la vez, solaparse, tener fechas distintas, ¿no? Entonces, esa sería la idea de vincularlo siempre a través de relaciones con personas. Y luego la documentación también está también en otro módulo aparte, que es de documentos, que está vinculado a la persona también, en concreto a la persona. Y donde registraréis, pues eso, lo que tú dices, que al final son documentos distintos en función de un tipo de participación o de, o sea, si es de prácticas o es voluntaria, entonces eso también se registraría ahí. No sé si con esto respondo a tu pregunta, ¿sí? Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, sí. Pues nada, no sé si alguien más quiere animarse o comentar alguna otra cosa. Sí, Ana, tú me has contestado. No te oímos, Joaquín. Sí, te hemos empezado a escuchar, pero luego no. Sí. Perdona, que yo te he preguntado si teníamos que utilizar los grupos de seguridad o las áreas privadas. Entonces, nosotros en los proyectos tenemos mentorías. Esas mentorías hay un voluntario y un usuario y se hace el match. Entonces, el voluntario puede acceder al CRM para poner sus informes. Pero claro, ¿cómo arbitro yo en los grupos de seguridad que esta persona solamente puede entrar en ese usuario? O en 2 o 3 que tenga ella como mentora, o que sea mentora esa persona. Chico, respondo también. Gracias. O sea, es verdad que en ese caso concreto, o sea, en este caso concreto que estás comentando, que a lo mejor no aplica en el resto, importante. Pero en este caso concreto, yo creo que a lo mejor no necesitáis grupos de seguridad como tal. Lo que sí necesitáis es configurar bien los roles. Lo digo porque en los roles
existe la opción de configurar permisos a nivel de propietario. Entonces, si el registro de la relación con persona o de la persona o de lo que sea, todo queda asignado a ese usuario, a esa persona voluntaria que tiene su propio usuario de acceso al CRM, luego esa persona, si en su rol, en el rol que tiene establecido, solo ve lo que tiene como propietario o solo puede editar lo que tiene como propietario, no es necesario hacer una gestión más allá, ¿no? de grupos de seguridad. Otra cuestión es ya si yo qué sé, si tenéis, pues lo que hablamos de distintos roles de voluntariado, si tenéis una coordinadora que es voluntaria también y que solo debe ver las personas, pues ahí ya sí que tendríamos que hablar de grupos de seguridad para decir a qué registros tiene acceso, ¿no? Pero si es que cada persona solo puede ver lo suyo, por decirlo de alguna forma, pues eso de lo suyo se puede gestionar directamente con roles dando el tipo de acceso de propietario y así no tenéis que estar gestionando grupos de seguridad. Vale, perfecto. Gracias. Pero vamos, que también podríais gestionarlo con grupos de seguridad. Simplemente que, bueno, que eso yo creo que añade una complejidad que creo que en este caso a lo mejor no es necesaria. Y que luego, si quisieras, a lo que me refería yo antes, Joaquín, es que si tú quieres hacer desde el área privada, en el fondo tú ya estarás aplicando lo que vean los roles o los grupos de seguridad que tengas en el CRM. Es decir, que una cosa, por decirlo de alguna manera, es independiente de la otra en el sentido de que en el CRM siempre vas a tener que gestionar con los roles los grupos de seguridad y luego en el área privada vas a decidir qué le muestras o no le muestras. Si le muestras esta parte de las ofertas ¿no? de voluntariado y todo el seguimiento o, yo qué sé, o tu persona voluntaria es que resulta que también es socia de tu entidad y entonces también le quieres mostrar pues las cuotas o le quieres mostrar otras cosas, ¿no? que también lo podrías visualizar directamente desde el área privada, ¿sí? O que se pueda descargar su certificado de donación si fuera el caso, ¿sí? Muy bien, gracias. Nada, a ti. Pues nada, si tenéis alguna cosa más, yo todavía estoy aquí poniendo alguna referencia de formaciones en el canal del canal de YouTube, pero vaya, si tenéis alguna pregunta más, vamos con ello y si no, vamos a acabar aquí súper puntuales. Una pregunta, por favor. ¿Podéis colgar en donde corresponda la presentación que hiciste en PowerPoint? Sí, esto lo vais a tener mañana disponible en el buzón de correo, vaya. Los que os habéis inscrito, todos vais a tenerlo en el correo, vaya. Además he intentado eso, en la presentación tenéis los enlaces a las distintas referencias también aquí de la wiki,